En la historia de Rusia, pocos nombres evocan tanta fascinación y controversia como el de Grigori Yefimovich Rasputín. Su figura ha sido objeto de incontables biografías, películas y leyendas. Este hombre, nacido en un remoto pueblo de Siberia, llegó a convertirse en consejero cercano de la última familia imperial rusa, los Romanov, en un momento de profundas tensiones políticas, derrotas militares y crisis sociales que desembocarían en la caída del zarismo. El episodio de su asesinato, urdido por miembros de la nobleza convencidos de que su influencia era un peligro mortal para la monarquía, se convirtió en uno de los relatos más comentados del siglo XX. En este documental exploraremos la vida de Rasputín desde sus humildes orígenes, su ascenso al corazón del poder, el contexto histórico de la Rusia zarista y el trágico desenlace que selló su destino y el de un imperio que se tambaleaba al borde del colapso. Y esta es la historia de Rasputín. Grigori Rasputín nació en enero de 1869 en Pokrovskoye, una pequeña aldea situada en la región de Tobolsk, Siberia Occidental. Su familia era campesina y profundamente religiosa, como la mayoría de los habitantes de estas tierras remotas. Desde muy joven, Rasputín mostró un comportamiento peculiar. Por un lado, era conocido por su energía incansable y un carácter rebelde que lo llevaba a involucrarse en pequeños conflictos locales. Por otro, manifestaba un intenso fervor religioso que lo llevó a interesarse por las tradiciones místicas y las prácticas ascéticas. En aquella época, el Imperio ruso estaba gobernado por Alejandro II y luego Alejandro III, bajo un régimen autocrático que mantenía enormes desigualdades sociales. La servidumbre había sido abolida oficialmente en 1861, pero las condiciones de los campesinos seguían siendo extremadamente precarias. Siberia, con su clima riguroso y su aislamiento geográfico, conservaba creencias populares marcadas por el cristianismo ortodoxo y antiguas supersticiones. Rasputín creció en un entorno donde las peregrinaciones, la fe en curaciones milagrosas y las visiones místicas formaban parte de la vida cotidiana. Siendo aún un hombre joven y casado con Praskovia Dubrovina, madre de sus hijos, Rasputín emprendió largas peregrinaciones religiosas. Entre los años 1897 y 1900, recorrió diversos monasterios y santuarios. En el monasterio de Verkhoturye, se impregnó del ideario espiritual que combinaba la tradición ortodoxa con corrientes místicas que circulaban entre grupos de peregrinos y sectas, como los Klisti, aunque la relación exacta de Rasputín con estos movimientos ha sido objeto de debate. Lo que sí está documentado es que su fama de hombre santo y su carisma personal empezaron a extenderse a través de Siberia. A comienzos del siglo XX, Rasputín se trasladó a San Petersburgo, la capital imperial. Allí, en un ambiente de corte profundamente preocupado por cuestiones espirituales y supersticiosas, su reputación de místico y taumaturgo empezó a atraer la atención de influyentes personalidades religiosas y aristocráticas. La alta sociedad rusa, en medio de una modernización superficial que no lograba resolver el atraso agrario y la conflictividad obrera, vivía un periodo de inestabilidad y crisis de identidad. En ese escenario, la figura de un hombre supuestamente dotado de dones sobrenaturales encontró terreno fértil para crecer. La influencia de Rasputín en la corte imperial comenzó a consolidarse hacia 1905, tras su presentación a Militsa y Anastasia de Montenegro, dos princesas que profesaban un profundo interés por el ocultismo y la espiritualidad. Ellas lo recomendaron a la zarina Alejandra Fiodorovna, esposa del zar Nicolás II. Alejandra, de origen alemán, se encontraba consumida por la preocupación por su hijo, el zarevich Alexei, heredero al trono, que sufría hemofilia, una enfermedad potencialmente mortal. Los médicos de la época apenas podían ofrecer tratamiento eficaz, y cualquier sangrado ponía en riesgo la vida del niño. Rasputín pronto convenció a la zarina de que sus oraciones podían aliviar los dolores del zarevich. Hay testimonios de que durante varias crisis hemorrágicas, su presencia o la lectura de cartas suyas parecieron coincidir con una mejoría del estado de Alexei. Aunque algunos historiadores señalan que Rasputín aconsejaba suspender los tratamientos médicos que empeoraban la situación, en particular la administración de aspirina, la creencia generalizada en la corte fue que él tenía poderes divinos.
Esta convicción hizo que Alejandra depositara en él una confianza ilimitada. Para comprender la relevancia política de este vínculo, es necesario considerar el contexto histórico. Tras la humillante derrota de Rusia frente a Japón en la guerra de 1904 y 1905, el prestigio del régimen zarista quedó severamente dañado. La revolución de 1905, con huelgas, motines y manifestaciones, obligó a Nicolás II a conceder la creación de la Duma estatal, un órgano parlamentario con competencias limitadas. Sin embargo, el zar mantuvo la autocracia y restringió las libertades políticas mediante una sucesión de contrarreformas. El resentimiento social siguió creciendo, y la oposición, tanto liberal como socialista, adquirió fuerza en las ciudades y el ejército. En este clima de descontento, la figura de Rasputín se convirtió en blanco de rumores, sátiras y ataques. La nobleza y el clero más conservador consideraban escandaloso que un campesino analfabeto ejerciera influencia sobre la emperatriz y que, indirectamente, participara en decisiones políticas. Las acusaciones se multiplicaron: corrupción, libertinaje, tráfico de influencias. Aunque parte de estas denuncias eran exageraciones promovidas por sus enemigos, es cierto que Rasputín intervenía en nombramientos de ministros y se arrogaba el derecho de aconsejar al zar sobre asuntos de Estado. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el Imperio ruso entró en un conflicto para el que no estaba preparado. La economía se colapsó, la escasez de alimentos se agravó y el frente se llenó de derrotas. En 1915, Nicolás II decidió tomar personalmente el mando supremo del ejército, trasladándose al cuartel general en Mogilev. Este hecho dejó el poder civil en manos de la zarina Alejandra, que consultaba a Rasputín sobre casi todas las cuestiones. La combinación de una guerra desastrosa y un gobierno paralizado contribuyó decisivamente a la pérdida de legitimidad de la dinastía Romanov. Mientras tanto, en San Petersburgo, la Duma se encontraba dividida entre sectores que querían reformas y otros que pedían la destitución de Rasputín. La prensa extranjera se hacía eco de escándalos que mezclaban rumores de orgías, conspiraciones políticas y herejías religiosas. El embajador británico George Buchanan llegó a advertir personalmente a Nicolás II de que la situación era insostenible y que la influencia de Rasputín aceleraba la crisis. El zar, sin embargo, hizo caso omiso. La decisión de eliminar a Rasputín surgió de un grupo de nobles convencidos de que su muerte era el único medio de salvar la monarquía. Entre ellos se encontraban el príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich y el político Vladimir Purishkevich. El plan se desarrolló la noche del 29 al 30 de diciembre de 1916. Yusupov invitó a Rasputín a su palacio en la orilla del río Moika, bajo el pretexto de una reunión social. Según el relato que el propio Yusupov escribió más tarde, le ofrecieron pasteles y vino con cianuro. Para su asombro, Rasputín no mostró signos de envenenamiento. Entonces Yusupov le disparó a quemarropa. Creyéndolo muerto, los conspiradores subieron a la planta superior, pero Rasputín recuperó la consciencia y salió tambaleándose al patio. Allí recibió más disparos y finalmente arrojado al río Neva. Cuando su cadáver fue recuperado, las autopsias indicaron que murió por ahogamiento, un detalle que alimentó la leyenda de su resistencia, casi sobrenatural. El asesinato provocó una conmoción en la corte y la opinión pública. La zarina Alejandra quedó devastada y convencida de que Rusia había cometido un pecado irreparable. Sin embargo, lejos de salvar el régimen, la desaparición de Rasputín no logró frenar el colapso. Apenas 2 meses después, en febrero de 1917, estalló la Revolución Rusa, que obligó al zar Nicolás II a abdicar. La monarquía rusa se desintegró, y el país se sumió en una guerra civil que desembocaría en la creación de la Unión Soviética. La imagen de Rasputín evolucionó con el tiempo. La propaganda bolchevique lo retrató como símbolo de la podredumbre de la autocracia, un personaje que encarnaba la decadencia moral y la corrupción del zarismo. Hoy Rasputín sigue siendo objeto de interpretaciones contradictorias. Para algunos, un místico sincero con ciertos conocimientos de medicina popular. Para otros, un oportunista que supo explotar las supersticiones de la corte. Su historia permanece como un ejemplo de cómo la fascinación por lo esotérico y la desesperación pueden confluir en los momentos de crisis
para dar a personajes inesperados un papel decisivo en el destino de un país. Si quieres conocer con más detalle cómo Rasputín influyó en la caída de la dinastía Romanov, te dejo por aquí este video sobre los últimos zares de Rusia.